¿Qué tal, beneficiarios? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí para seguir compartiendo nuestras sesiones y esta información pueda servirles no solamente para ustedes, sino para sus familiares o entorno, ¿no? Queremos compartirles nuestras diapositivas del día de hoy con nuestro noveno tema, el cual tiene por título Mortalidad materna. No queremos empezar sin antes darles gracias de antemano por seguir formando parte de nuestro proyecto de responsabilidad social 8 y ser parte de nuestra carrera, ¿no? Ya que ustedes están aquí apoyándonos a nosotros. Muchas gracias. Como les decía, nuestro tema es mortalidad materna en tiempos de COVID. Sabemos que el COVID-19 ha azotado a nuestro país de Perú y ha dejado grandes huellas donde quedan bastantes familias desconsoladas por esta pandemia, ¿no? Con los sistemas sanitarios enfocados en contener al virus, las mujeres experimentaron severas dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva, el cual, por ejemplo, como la atención perinatal, métodos anticonceptivos y el aborto seguro. ¿Por qué? Ya que no se podían dar estos servicios o por la congestión de hospitales o postas, centros médicos, donde quizás no podían acudir a realizar su control o a recibir su método anticonceptivo. Un monitoreo realizado en 9 países de la región permitió comprobar que estas limitaciones han ocasionado un incremento de la mortalidad materna, ya que solo en el Perú fallecieron 433 gestantes entre enero y diciembre del 2020, un número que no se alcanzaba desde hace una década. Este año se han reportado más de 90 defunciones hasta el 9 de marzo. Queremos mostrarles aquí un afiche donde muestra la salud reproductiva durante la pandemia. Perú 2020. La cifra de difusiones maternas se incrementó el 42% en relación con 2019. Perú retrocedió 10 años atrás, se dice, ¿no? 6.268 partos domiciliarios durante el 2020, 52% con respecto al 2019. 433 muertes maternas. En el 2021, hasta el 9 de marzo del 2021, 30,3% en relación con el 2020. 38 defusiones maternas más que en el mismo periodo del 2020, 92 muertes maternas durante la emergencia sanitaria, 3.123 obstetras contagiados con COVID-19 desde que se inició la pandemia hasta la fecha, 41 obstetras fallecidos, 18 de ellos en lo que va del año. El 14% disminución de atenciones de servicios de salud reproductiva en el Perú. 40% se redujo el número de obstetras en servicios debido a que muchos de estos profesionales estaban considerados como el grupo de riesgo, o sea, como vulnerables, ¿no? La pandemia obligó a priorizar las áreas COVID. Los demás servicios como atención prenatal quedaron individualizados, afirma la decana del Colegio de Obstetras del Perú. Las causas de muerte materna, tanto directas como indirectas, pueden ser prevenibles como un adecuado control, donde se identifican las complicaciones y la referencia oportuna de establecimientos de mayor nivel de resolución. Pero en este contexto no ha podido ser posible, acotó la decana. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían asistir a los centros de salud, ya que era un riesgo ir a un centro de salud, ya que se encontraban varias colas donde pacientes con COVID-19 querían hacer una prueba o se sentían mal, estaban con los síntomas ahí, entonces ellas se arriesgaban y no podían. Se le daba prioridad a atender a los pacientes con COVID-19, ¿no? Y muchas veces se presentaban esas complicaciones y las madres por el temor de no asistir o no tener el dinero o el acceso de poder ir a una clínica, no fallecían. Es cierto que la COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes. No obstante,
La epidemia del ébola en Sierra Leona, ocurrida entre el año 2014 y el 2015, ya había dejado algunas lesiones que las autoridades sanitarias pudieron emplear en esta pandemia. La crisis sanitaria del país africano, así como lo ocurrió con el Zika y la influencia N1H1, demostró que la restricción extrema de los servicios de salud sexual y reproductiva terminó en un aumento de muertes maternas y neonatales. Hubo 4 años para corregir las decisiones que se tomaron en aquel momento a fin de garantizar los derechos de mujeres, pero no fue así. Sabemos que este tipo de pandemias vienen y nos atacan, como por ejemplo el sector salud, y tenemos que estar preparados, tomar sabias decisiones para poder enfrentarlos. La magnitud de la actual emergencia sanitaria condujo a cerrar y restringir los horarios de centros de atención primaria, donde se presta la mayoría de servicios de salud reproductiva. Se redujo el personal sanitario por resignación de funciones para entender la COVID-19, se exigió el cumplimiento de medidas de bioseguridad para acceder a estas atenciones y se negó el ejercicio de ciertos derechos conquistados en el último tiempo, como acompañamiento en el parto y las cesáreas innecesarias, como por ejemplo no se le permitía entrar a un familiar, acompañar en el parto, no a la paciente o en el monitoreo quizás que se le realizaba, pero ahora ya no se puede cumplir con eso, ¿no? Ya no se puede cumplir, ya que la gestante tiene que estar no ahí en un ambiente y no puede ya tener acceso a los familiares por el riesgo de contagiarse con la COVID-19. Acá tenemos otro afiche donde describimos la historia de Lorena. Lorena le negaron la atención obstétrica de emergencia en Ecuador. Lorena, de 30 años, se dio cuenta de que estaba embarazada a finales de abril del 2020. Ella dice, tengo un retraso, no tengo trabajo, debo de mantener a mi hija de 13 años. Lorena quería interrumpir su embarazo, pero al final tuvo un aborto espontáneo. Ella llega a sentirse mal, su hija le habla y le dice, mamá, vamos al hospital. No, hija, no se puede salir. Y si debo quedarme internada, ¿con quién te dejo? Tuvo mucho sangrado y leves y mucho dolor. El malestar obligó a Lorena a ir a un centro de salud de su zona. El sangrado no es grave, le dice el que la atendió, y ella le dice, pero tuve un aborto, no tienes ni fiebre, puedes volver a casa. Entonces, a los pocos días acudió a la maternidad de su localidad, pide una cita y le dicen, lo suyo no es grave, ¿no? Pero Lorena se sigue sintiendo mal, ¿no? Lorena se sigue sintiendo mal y ella no le refieren y le dicen, al fin un familiar le prestó dinero y fue atendida en un centro de salud privado, o sea, en una clínica. El aborto no es completo y tiene una infección y fue un error no haberla atendido a tiempo. La mujer pidió mantener en reserva su identidad, ¿no? Por lo que le pasó. Muy triste, pero lamentablemente en el Perú también se veían estos casos de que uno tenía que acudir, ¿no? A una clínica, y incluso las clínicas cerraban sus puertas y si tú ibas con un dolor de garganta o quizás no ibas con esos síntomas, pero ellos decían, tienes que sacarte antes una prueba de COVID o si no, usted no puede ingresar porque es sospechoso de COVID y no te atendía. Y era muy doloroso y más en los meses de mayo, donde fue azotado, ¿no? Nuestro país de Perú. Antes, durante y después del parto. Perú decretó su emergencia sanitaria, sabemos que fue el 16 de marzo del 2020. Desde entonces se implementaron medidas de aislamiento y otras restricciones destinadas a reducir la transmisión del virus. Ello incluyó limitaciones para acceder a los servicios de salud reproductiva que alejó de esa atención a los sectores más vulnerables, ¿no? Sabemos que se le daba, quizás en algunos centros de atención, se les daba
de atención de salud se le daba su ampolla del mes o de 3 meses y la paciente iba y se la aplicaba. Y muchas veces no había ni siquiera técnicos para aplicarle. Y para no enfrentarme a esto, también varias mujeres quedaban embarazadas, ¿no? Por más de 3 meses quedaron suspendidas las consultas externas en 8,000 postas y centros de salud de menor rango en el país. Una decisión que dejó a la gran mayoría de gestantes sin atención, pues el 80% de los controles prenatales se realizan en estos establecimientos y al menos 15% resulta ser casos de alto riesgo, que debe derivarse a un hospital. A la fecha están prestando servicios, aunque no al 100% de su capacidad, por la ausencia de personal, ¿no? Porque sabemos que también había bastante personal vulnerable, el cual no podía asistir a sus trabajos. Confiadas sin anticonceptivos. La pandemia también significó la interrupción al acceso de anticonceptivos por muchas personas, por las dificultades para retirarlos en los centros de salud o por falta de reposición de los inventarios. En Chile, como por ejemplo, por una cifra, un caso, los controles y atenciones para temas de anticoncepción se redujeron el 43% entre marzo y agosto del 2020. Tampoco hubo entrega gratuita de preservativos y se denunciaron partidas defectuosas de anticonceptivos distribuidas por el sistema de salud pública que tuvieron que ser retiradas. Incluso alrededor de 140 mujeres resultaron embarazadas forzosamente por causa del método anticonceptivo defectuoso. Perú, donde una niña de 12 años quedó embarazada producto de una violación por no recibir a tiempo el kit de emergencia. Su familia solicitó la aplicación del protocolo para un aborto terapéutico, por las recuperaciones físicas y mentales sobre la menor, pero el personal del hospital se negó a participar de la interrupción. De paso, un sacerdote y una monja acudieron al centro de salud para convencerla de no proceder con el aborto. Al final, algunos testimonios terminaron por desvirtuar la acusación de la niña, quien quedó responsable de su violación. Muy triste, ¿no? Esto demuestra que estamos teniendo serios problemas de garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afirmó Gladys Villa Huerta, coordinadora de Católicas de Derecho de Decidir Perú, quien prevé que se produzca un reapunte en los embarazos de niñas y adolescentes. Ahora veremos embarazadas forzadas en niñas violadas sexualmente, porque en este contexto casi no se están haciendo abortos terapéuticos. De paso, estamos viendo que las enfermedades crónicas no están siendo atendidas por el sistema de salud, ya que está colapsado, y la mortalidad materna se ha incrementado. Lo más lamentable es que muchas de estas muertes pudieron haberse evitado. Muchas gracias, ese ha sido el tema de hoy. Ay, amigo, por fin.